Vamos a adentrarnos en la vida de una de las figuras políticas más fascinantes y controvertidas del siglo XX, Dolores Ibárruri. Se la conoce como el mito y la militante y en los próximos minutos vamos a desgranar por qué. Para entender su historia, curiosamente, tenemos que empezar casi por el final, mayo de 1977. Después de casi 40 años fuera de España, una mujer ya anciana aterriza en Madrid y el país entero, literalmente, se detiene a mirar. Y es que su regreso lo que hizo fue destapar inmediatamente las dos Españas. Para unos volvía un ícono, la madre de la República, un símbolo de la lucha por la libertad. Para otros volvía el rostro del comunismo más dogmático, una marioneta de Stalin. Entonces la gran pregunta es inevitable. ¿Quién fue de verdad Dolores Ibárruri? Para intentar entender su complejísimo legado tenemos que viajar muy atrás, a sus orígenes. Vamos a ver cómo una chica de un pueblo minero que creció en un ambiente profundamente religioso acabó convirtiéndose en una de las grandes figuras de la revolución comunista. Su vida arranca en la cuenca minera de Vizcaya, un entorno durísimo, marcado por la pobreza y la explotación. Y en medio de todo eso, una joven Dolores, muy religiosa, que solo tenía un sueño, ser maestra. Esta cronología es clave, porque aquí vemos la metamorfosis. Su matrimonio con un líder minero la mete de lleno en la lucha obrera. Y es ahí donde su fe católica, esa fe que habla de justicia para los oprimidos, se transforma. Empieza a ver que el comunismo puede ser una herramienta quizá más directa para cambiar las cosas. Por eso firma su primer artículo como pasionaria en plena Semana Santa. Vaya simbolismo. Y con la llegada de la Segunda República, un tiempo de esperanza pero también de muchísima tensión, su figura explota. Su carisma, su fuerza al hablar, de repente esa voz salida de las minas se escucha en todo el país, justo antes de que todo salte por los aires. Entonces llega el 36. Estalla la guerra civil. Y es justo ahí, en el momento más oscuro y desesperado para la República, cuando su figura se agiganta y ocupa el centro del escenario. Y aquí es donde vemos su increíble inteligencia mediática, Se da cuenta de que en una guerra moderna, el arma más potente no es un fusil, es un micrófono. La radio se convierte en su trinchera y su altavoz. Y con esa arma, con la radio, lanza una frase que se convierte al instante en un grito de guerra mundial. Un lema que resuene desde Madrid hasta todos los rincones del mundo que luchaban contra el fascismo. Pero claro, aquí la historia se complica mucho. Para ganar la guerra, la República necesitaba armas. Y la única que ayudó de verdad fue la Unión Soviética. Con esa ayuda creció el poder del Partido Comunista y con él las directrices de Moscú. Esto llevó a purgas internas terribles contra otras facciones de la izquierda, como el PUM. Es la gran sombra en su biografía. En 1939, la República es derrotada. Y para Dolores Ibárruri empieza la etapa más larga y, seguramente, más amarga de su vida. Un exilio de casi 40 años. Desde Moscú sigue dirigiendo el partido con mano de hierro. Es una época marcada por el liderazgo político, pero también por la tragedia personal más dura. Su único hijo varón, Rubén, muere combatiendo contra los nazis en Stalingrado. Y ojo, aquí ocurre un giro ideológico fundamental. Con los años impulsa el llamado eurocomunismo. ¿Qué era esto? Pues para que nos entendamos era una forma de decir somos comunistas sí, pero queremos adaptarnos a las democracias de Europa Occidental, no ser un simple satélite de la Unión Soviética. Y así llegamos al final de su viaje, a ese regreso a una España que ya era otra, y a la gran pregunta, ¿qué legado nos dejó realmente esta mujer? Pues mirad, su vuelta no fue solo el regreso de una política exiliada, fue un símbolo potentísimo. Verla a ella, la pasionaria, sentada en el primer Congreso Democrático, ayudó a legitimar la nueva transición. Era la imagen de que, por fin, en esta nueva España cabían todas las ideologías. Y esta tabla, la verdad, lo resume a la perfección. Esas son las dos caras de la moneda, inseparables. Por un lado, el icono mundial de la resistencia, un referente para el feminismo y la clase obrera. Y por otro, la dirigente leal a un régimen, el soviético, que de democrático tenía muy poco y que supervisó purgas muy oscuras dentro de su propio partido. Al final, y más allá de la política de partido, su figura creció hasta representar algo mucho más grande. Como bien dicen los historiadores, hay momentos en que una sola persona puede llegar a encarnar la dignidad de todo un pueblo. La historia de la pasionaria, la de la mujer, la del mito, la de la militante, nos obliga a hacer una reflexión importante. Nos fuerza a mirar a nuestro pasado y a sus protagonistas más complejos, con todas sus luces y todas sus sombras, para entender de dónde venimos.